Sí, ingeniero, logramos escucharlo. Genial. Voy a pasar a compartir pantalla. Buenas noches con todos. Los saluda el ingeniero Luis Ricardo Vilche de la Cruz. El día de hoy, 29 de enero del año 2025, daremos el webinar gratuito titulado Introducción a la rotura de presas. Si bien se ha mencionado un poco sobre mi persona, les daré una breve descripción de ello. Como les comentaron, soy ingeniero civil por la Universidad de Piura, con estudios de maestría concluidos en Ingeniería Civil con mención en Hidráulica por la Universidad Nacional de Ingeniería. Asimismo, he participado en diferentes proyectos de consultoría privados y para el Estado, eh, para el Perú y también para otras partes del Perú como Chile o Europa. Asimismo, he realizado el modelo o modelamiento de diferentes tipos de estructura en aguas claras, incluyendo el módulo de transporte de sedimentos, asimismo también flujos hiperconcentrados y rotura de presas. Entre los proyectos de mayor extensión de modelamiento en los que he participado se encuentran las defensas ribereñas del río Piura, aproximadamente 50 kilómetros de modelamiento, las defensas ribereñas del río Tumbes, aproximadamente 80 kilómetros, las defensas ribereñas del río Saña, aproximadamente 135 kilómetros, bueno, la defensa ribereña del río Moche, 17 kilómetros aproximadamente, y el drenaje pluvial de la ciudad de Trujillo, que ya esta áreas, bueno, ya sería en área, que serían 10.000 hectáreas aproximadamente. Todos estos modelos, los iniciales han sido con GECRAS y el drenaje pluvial se realizó con otro software 2D que se llama MyPlus y también Swim, que es 1D. Asimismo, también se modeló con GECRAS algunas quebradas perimetrales, 35 para ser preciso. Bueno, sería bueno si nos mencionan en el chat desde dónde nos están escribiendo para conocernos un poco más, ¿no? Yo actualmente me encuentro en la ciudad de Trujillo. Sin embargo, laboro en la ciudad de Lima. Nos comentan que están desde Huacho, desde Lima, desde México. Interesante. Vemos bastantes personas de Lima, de Cajamarca, de Arequipa. Qué bien. Es un gusto que este webinar esté llegando a bastantes lugares del Perú y también de otro país. Desde Apurímac, nos señala Carlos, desde Honduras. Bien, genial. Voy a proceder a cerrar el chat, luego lo vuelvo a abrir para ver si tienen alguna consulta. Vamos a hablar un poco del contenido de la sesión de hoy. Vamos a iniciar un poco viendo sobre los aspectos generales de una presa de agua. Es decir, es necesario en principio tener un concepto claro, ¿no? De qué es lo que vamos a evaluar. Debemos saber qué es una presa de agua, alguna curiosidad, tal vez cuál fue la presa de agua más antigua o la primera que se construyó, porque siempre hay algo que se hizo por primera vez, ¿no? Y a partir de ello ya se ha seguido estudiando, porque ha sido muy provechoso para nosotros. Luego ya de saber eh, qué es una presa de agua, eh, debemos saber cuáles son los tipos de presa, ¿no? Debemos de distinguir si es una presa de materiales sueltos, una presa de fábrica, tal vez, eh, tal vez se ha escuchado poco sobre las presas de fábrica, pero tienen un poco que ver con los materiales rígidos como el concreto, ya lo vamos a ver. Luego ya de saber un poco sobre los tipos de presa, vamos a hablar sobre los tipos de falla, que entre los más habituales vamos a poder observar tres, de entre los cuales en GERRAS vamos a poder modelar dos de ellos.
Y finalmente vamos a terminar el webinar hablando un poco sobre la formación de las brechas, un concepto inicial. Como sabemos, la brecha es cómo se va a producir la falla que nosotros vamos a modelar en la rotura de presas. Nos comenta Aiko también desde Bolivia. Interesante. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las presas de agua. ¿Qué es una presa, no? Es una duda que puede venirnos a la mente, tal vez cuando estamos iniciando en el área de hidráulica. Sabemos que una presa es una estructura artificial que se encuentra diseñada para contener y almacenar agua. Con ello ya se va a crear un embalse, ¿no? Y puede estar construida para limitar totalmente o parcialmente el flujo de un río. Va a tener diferentes objetivos, pero el principal es almacenar agua y va a depender del uso que nosotros le vamos a querer dar. Tal vez abastecimiento, debido a que tal vez una ciudad no tiene agua todo el año. A partir de ello, en la época de lluvia, se puede construir una presa para que ésta genere un embalse y pueda vertirse el agua conforme sea necesario, ¿no? Eh, También se usa para el riego. Esto es muy usado por agroexportadoras, donde necesitan un volumen grande de agua eh, para regar las plantas y todo ello, ¿no? También para el control de inundaciones. Actualmente se tiene, por ejemplo, en la ciudad de Tumbes, o bueno, para el río Tumbes, proyectada una presa que va a laminar el caudal. ¿A qué me refiero con laminar? Es decir, si está pasando un caudal por el río pongamos un número al azar, de 400, 500 metros cúbicos por segundo, como caudal pico. Ese caudal, tal vez para el área que nosotros estamos analizando, nos puede resultar perjudicial. A partir de ello, nosotros colocamos una presa que va a estar transversal al río y esta agua se va a comenzar a acumular y va a comenzar a subir el nivel. Tenemos acá, a ver, vamos a dibujar. Tenemos acá el terreno y el flujo va a venir de esta manera. Entonces, acá tenemos los 600 metros cúbicos, me parece que hemos comentado. Sin embargo, estos 600 metros cúbicos nos van a generar una afectación a las zonas agrícolas. A partir de ello, se propone una presa que va a ser una estructura transversal, la cual va a comenzar a embalsarse, ¿no? Va a comenzar a subir el nivel de esta manera hasta cierto punto. El tipo de presa que vamos a implementar en el río que estamos evaluando va a depender de muchos factores. Estos factores van a ser comentados en el curso. Hay un capítulo especializado en eso, en mencionar cómo podemos escoger una presa adecuada. Eh, ya, ahora, luego de que se comience a embalsar el agua tiene que salir por algún lado, ¿no? Y esto es mediante un vertedero que se suele colocar en esta zona, en la parte superficial, tal vez en la parte inicial. Va a depender de lo que nosotros estemos diseñando y de las condiciones geológicas, de todo lo que nos encontremos en campo. Pero este caudal de 600 metros cúbicos puede ser regulado mediante un vertedero. Nosotros sabemos que mediante un vertedero con una cresta definida, vamos a poder permitir que el caudal pase.
Y estos vertederos han sido ya estudiados ampliamente mediante ensayos de laboratorio y ya nos brindan diferentes ecuaciones para poder hallar un caudal que nosotros quisiéramos vertir por acá. Entonces nosotros podemos bajar estos 600 metros cúbicos tal vez a 300. Va a depender del estudio que estemos realizando, pero con esto nosotros podríamos realizar un control de inundaciones, ya que estaríamos reduciendo a la mitad el caudal que va a pasar. Ya no va a pasar 600, sino va a pasar 300. Y esto lo logramos tal vez mediante un vertedero que va a estar colocado eh, sobre el dique transversal o la presa que nosotros estemos construyendo, ¿no? Asimismo, si bien su función principal es el control de inundaciones, tal vez podemos darle otro control, otra funcionalidad más, tal vez como la generación de energía, que son ya las centrales hidroeléctricas, entre otras. Buenas noches, Carlos. Un saludo desde Venezuela, nos comenta. Bueno, espero que haya quedado claro qué es una presa. Eh, sí mismo surge un poco la duda, ¿no? ¿Cuál habrá sido la primera presa o la presa más antigua que se ha construido en el mundo? Esta presa más antigua se encuentra en España. A ver, se encuentra en España y corresponde a la presa Proserpina. Es una presa de aproximadamente 22 metros de alto, con una longitud de coronación de 427 metros. Y esta presa data del siglo II, pero se comenzó a construir antes del siglo, o bueno, en el siglo I antes de Cristo. Y actualmente forma parte del conjunto arqueológico de Mérida y es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿no? Esta presa es la que está acá en la foto. Es una presa española que se dio después me parece, del Imperio Romano. Tiene un poco que ver con ello. ¿Y por qué esta presa sigue en buenas condiciones? Es porque posterior a su construcción se le comenzó a dar uso y también fue un lugar muy turístico. Entonces, a partir de ello, se le ha comenzado a dar mantenimiento y actualmente se encuentra en buenas condiciones, ¿no? Bueno, eh, ahora que ya sabemos qué es una presa, vamos a hablar un poco sobre los tipos de presa que existen. Eh, Acá lo he dividido en dos grandes grupos. Sin embargo, en el curso ya lo vamos a ver más a detalle. No solamente vamos a hablar de la presa de gravedad y su función principal, sino vamos a dar más aspectos, como sus características principales, un poco de los métodos constructivos, tal vez cómo se impermeabilizan cuando nosotros colocamos bloques de concreto, entre otros. Y se va a hablar de los diferentes tipos de presa eh, que están colocados acá. Pero bueno, primero vamos a hablar de las presas de fábrica. Hay dos grandes grupos de presa, las presas de fábrica y las presas de materiales sueltos. Las presas de fábrica son aquellas estructuras que se construyen con materiales rígidos como el concreto, la mampostería o bloques prefabricados que tienen en cuenta el cemento, ¿no? Y el concreto, asimismo. Y a diferencia de las presas de tierra o de materiales sueltos, estas presas de fábrica son estructuras sólidas que van a transmitir las fuerzas que genera el agua hacia el terreno mediante su propia rigidez y peso. En principio, tenemos dos presas o dos grupos grandes de presas. Las presas de gravedad y las presas de arco. Como podemos ver,
La función principal de la presa de gravedad es soportar la acción hidrostática del embalse mediante el peso propio de la presa. Entonces, la presión que se genera o que genera el agua es soportada y transmitida hacia el suelo mediante el peso propio de la presa. Esto es una presa de gravedad. Tiene el mismo funcionamiento que un muro de gravedad. Es prácticamente lo mismo, solo que acá cambiamos el nombre por presa. Tiene la misma funcionalidad que un muro de gravedad. Ahora, eh, dentro del otro gran grupo de presas de fábrica se encuentran las presas de arco, donde su función principal va a ser transmitir los esfuerzos que genera la presión hidrostática al cimiento en dirección vertical y horizontal hacia las laderas y es de forma arqueada. Entre estos dos tipos de presa existen también una mixtura, presas de arcogravedad o llamadas, tal vez en algunas literaturas ustedes no lo van a encontrar como presas de arcogravedad o van a encontrar más información sobre con el nombre en inglés, ¿no? Arch gravity o las presas de gravedad, también las presas de doble arco o presas de contrafuerte. Ya en el curso vamos a ver a detalle cada una de estas, sus funciones principales, entre otras características mencionamos anteriormente. Luego de dar un concepto inicial de los tipos de presas, que son las presas de fábrica, vamos a hablar un poco sobre las presas de materiales sueltos. Yo le digo PMS para reducir un poco la cantidad de letras que tenemos. Las presas de materiales sueltos han sido utilizadas históricamente para almacenar agua, pero tal vez su diseño y construcción se han comenzado a analizar técnicamente a mediados del siglo XX. Anteriormente o antes del siglo XX era una construcción un poco más rústica, pero que funcionaba también. Sin embargo, si no hay un análisis técnico, tal vez las presas comienzan a fallar y no se le busca un porqué. Sin embargo, a partir o a mediados del siglo XX, ya las personas se comenzaron a cuestionar por qué fallan estas presas, ¿no? Porque son estructuras que almacenan una gran cantidad de agua o un gran volumen, y al final, si es que una de estas falla, las consecuencias aguas abajo va a ser muy grande, ¿no? Tal vez hay casas, ya vamos a ver más adelante algunos fallos de algunas presas, pero pueden haber viviendas, cultivos, que si es que este volumen de presa o de agua es erogado, va a causar muchas pérdidas. Eh, este análisis este análisis más profundo que se le dio o más técnico a las presas de materiales sueltos fue posible porque también se desarrolló la mecánica de suelos y como sabemos una presa de material suelto o de materiales sueltos tiene mucho que ver con la mecánica de suelos, ¿no? Porque necesitamos saber cómo se comporta el suelo y marcó el inicio de una aproximación más técnica y científica para estas estructuras que es considerada relativamente reciente, ¿no? Hay diferentes tipos de presas de materiales sueltos, eh, pero se le dice presa de material suelto cuando está constituido por materiales naturales, como las gravas, rocas, arenas, limos, arcillas. Eh, Va a depender de la disponibilidad de cada material para saber qué tipología de presa de material suelto vamos a usar. En algunos casos no están unidos entre sí eh, mediante conglomerantes hidráulicos, ¿no? Pero sí vamos a necesitar impermeabilizar alguna parte de la presa. Y de acuerdo al modo de impermeabilización que se va a tener en este tipo de presas, va a ser
la tipología que vamos a adoptar. Vamos a hablar un poco sobre los tipos de estas presas. Vamos a hablar sobre las presas de núcleo y las presas de pantalla, pero también existe otro tipo de presa que es la presa homogénea. Este, estas presas van a ser más detalladas a profundidad en el curso también, donde se va a hablar de cada una de las partes, de las presas. Acá menciono dos, la presa de núcleo y presa de pantalla. En el curso se va a ver también la presa de homogénea. Todo esto con respecto a los materiales sueltos. En principio, las presas de núcleo es cuando existe un material impermeable diferenciado en el resto del cuerpo de la presa, como arcilla o un material similar. Y este material impermeable se va a encontrar en la zona central, en el núcleo. Eh, este material impermeable va a evitar que el flujo se infiltre y siga pasando por la misma presa, debido a que si nosotros no tenemos un material impermeable sobre la presa, los materiales finos, granulares que vamos a tener o por los que se va a componer la presa, va a comenzar a lavarse y se va a comenzar a el fallo o el modo de fallo, que ya vamos a hablarlo más adelante. Y con ello, todo el volumen que va a estar sobre la presa se va a perder. Otro tipo de presa de material suelto o de materiales sueltos es la presa de pantalla. En la presa de pantalla ya no vamos a tener un material impermeable en el núcleo, sino en la parte aguas arriba o sobre el paramento aguas arriba. Eh, ¿De qué va a depender si es que nosotros usamos una presa de núcleo o una presa de pantalla? Ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero en principio va a depender un poco más sobre la disponibilidad de materiales que vamos a tener en la zona y el tipo de materiales. Si es que nosotros no tenemos eh, mucha arcilla, eh, va a ser un poco difícil tener una presa de núcleo, ¿no? Debido a que si vemos los volúmenes, el volumen que va a requerir una presa de núcleo con respecto a la arcilla va a ser mucho mayor a una presa de pantalla. El material que se coloca en las presas de pantalla suelen ser materiales impermeables. Tal vez también se puede colocar concreto, pero va a depender del material, ¿no? A veces es arcilla, va a tener un tratamiento especial también. Las presas homogéneas, para dar una breve explicación, eh, no tiene un núcleo definido ni una protección como la presa de pantalla aguas arriba, sino que el cuerpo entero de la presa va a estar conformado por materiales de arcilla también, que va a reducir las filtraciones. En este caso, tenemos un material de arcilla que va a evitar que el flujo pase este núcleo de una manera que pueda generar alguna falla. Una presa homogénea tiene arcillas en todo su terraplén y bueno, va a seguir los lineamientos de los ensayos de tubificación o los análisis de tubificación que son análisis geotécnicos también que se le suelen hacer a las presas, ¿no? Para ver sus modos de fallo probables. Ahora, ¿qué tipos de presas de materiales sueltos debo usar? Existe, bueno, para la presa homogénea, que ya la mencionamos un poco, se usa cuando el material disponible es relativamente impermeable, como arcillas o limos compactos. Eh, Se usa para presas bajas a medianas, generalmente donde la altura no sobrepasa los 30 metros.
y son para presiones de agua bajas. Tal vez una presa homogénea puede ser una buena presa para una agroexportadora, ¿no? No tienen presas muy altas, tienen presas aproximadamente de este tamaño, menores a 30 metros. Eh, ya si es que nosotros queremos alguna presa más grande, ya vamos a tener que requerir a otro tipo de presas. Entre las limitaciones, puede ser susceptible a la erosión interna si no se diseña con un buen sistema de drenaje y no es eficiente cuando el material disponible tiene baja impermeabilidad, debido a que el flujo va a comenzar a transitar por el cuerpo de la presa y va a producir el fallo, ¿no? Ahora, ¿cuándo puedo usar una presa de núcleo? Estas presas de núcleo, como se mencionó anteriormente, se usan cuando hay disponibilidad de materiales permeables y resistentes para los hombros, eh, gravas, arenas, cantos rodados, y también hay un material impermeable para el núcleo, una arcilla o un limo compactado. En sitios donde hay riesgo de filtración aguas abajo, también se suele usar ya que el núcleo va a reducir las pérdidas de agua. Y también cuando ya se requiere una estabilidad frente a presiones hidráulicas elevadas. Para presas de mayor altura, mayores a 30 metros, ya va a resultar más atractivo optar por una presa de núcleo y no por una presa homogénea. Entre sus limitaciones, debido a que el tema de la compactación siempre es un tema muy importante. eh, la compactación del núcleo va a ser un poco crítica, es un poco más difícil y se debe realizar evitando la formación de grietas, eh, debido a que pueden causar problemas de erosión interna, ¿no? Si nosotros dejamos una grieta, es un lugar por donde el flujo puede transitar. Asimismo, es más costosa y requiere de un mayor control de calidad, por lo mismo que mencionamos anteriormente, ¿no? Entonces, una presa de núcleo va a ser más cara que una presa homogénea, pero nos va a permitir tener alturas mayores a 30 metros o alturas mayores a las que nos puede proporcionar una presa homogénea. Eh, el- la presa de pantalla, cuando la colocamos, ya cuando los materiales disponibles son muy permeables, tal vez tengo mucho material disponible en el cual el cuerpo de la presa o el material que necesito para el cuerpo de la presa es muy permeable. Sin embargo, tengo eh, poca cantidad de limos y arcillas, lo cual no me va a permitir construir un núcleo impermeable. Entonces, a partir de ello, ya opto por una presa de pantalla, ¿no? Se usa en presas altas, también donde una pantalla de hormigón o de geomembrana es más eficiente para reducir las filtraciones. Y asimismo, cuando el sitio presenta condiciones geológicas desfavorables como fallas o cavidades kársticas, sabemos que el karst es un material geológico muy permeable. Entonces, a partir de ello, si es que nosotros tenemos material kárstico sobre la zona, construir una presa con material kárstico va a hacer que el flujo transite por la sección de la presa sin problemas y va a dar las fallas, ¿no? Eh, Va a ser necesario también reforzar la impermeabilidad. Entre las limitaciones, sabemos que una pantalla es un poco una estructura
más rígida, ¿no? Eh, y es donde se van a concentrar todas las presiones. Entonces, va a ser susceptible a fisuración o alguna falla estructural, dependiendo de la tipología que yo adopte para esta pantalla. Y suele ser más cara y su construcción requiere un poco más de tecnología especializada con respecto a una presa de núcleo o una presa homogénea, debido a que se le tiene que dar un principal cuidado a esta pantalla. Ya hemos visto entonces los tipos de presa, las presas de fábrica, que se dividen en presas de gravedad y presas de arco en principio, pero sabemos que existen más, ¿no? Existen las presas de arco gravedad, doble arco, contrafuertes, eh, y también hemos visto y ya sabemos que son las presas de materiales sueltos y que existen las presas homogéneas, presas de núcleo, presas de pantalla y hemos visto también cuándo es mejor usar cada tipo de presa. Ahora, cuando usamos una presa de fábrica o una presa de materiales sueltos, ya esto toma en cuenta un poco más la resistencia que puede soportar o la presión o el peso que puede soportar el suelo, ¿no? Debido a que si nosotros tenemos una estructura con una menor área en la zona de la cimentación en la cual se va a transmitir los esfuerzos, sabemos que las presiones van a ser más altas. Entonces, las presas de concreto van a transmitir mayores presiones que las presas de materiales sueltos. Entonces, ya para escoger si es una presa de fábrica o una presa de materiales sueltos, entra un poco el juego de cuánto es la presión admisible que va a tener el suelo sobre el que se va a fundar esta presa. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el resguardo, ¿no? ¿Qué es el resguardo? El resguardo es el borde libre que se le suele dar a las presas. Eh, Asimismo, la causa principal o la causa de rotura de las presas de materiales sueltos es el desbordamiento. ¿De qué nos sirve tener un núcleo impermeable por el cual va a evitar que el flujo transite por el cuerpo de la presa si es que no tenemos un resguardo adecuado, un borde libre adecuado sobre nuestra presa, el cual ante una avenida o ante diferentes consideraciones que vamos a ver más adelante, el nivel del agua se eleva y comienza, el nivel del agua se eleva de esta manera y al comenzar a transitar va a comenzar a lavar estos finos, ¿no? Y va a afectar ya en la estabilidad del talud y con ello se va a formar o bueno, se va a comenzar a formar la brecha cuando ya el flujo a desbordarse, se va a comenzar a formar la brecha y con ello ya la falla. Entonces es importante tener un resguardo adecuado. Eh, Estos desbordamientos en la mayor parte de ocasiones se ha debido a la ausencia de un resguardo, que es la distancia vertical entre el agua del embalse hasta la coronación de la presa, donde en presas de materiales sueltos el resguardo debe ser desde el nivel máximo hasta el nivel superior del núcleo, ya que está un poco por debajo de la corona, para tenerlo en cuenta. Eh, Los agentes que se deben de tener en cuenta para establecer un adecuado resguardo es la sobrelevación del nivel del embalse provocada por el viento, porque el viento va a generar ello, ¿no? Una sobrelevación, va a generar olas que son mencionadas eh, acá abajo. Asimismo, cuando ocurre un sismo, también
el nivel del agua se va a sobrelevar, hay que tener un resguardo sísmico, eh, asentamientos anómalos, es decir, si nosotros tenemos, a ver, aquí nuestra presa y el terreno va a ser de esta manera y el agua, el nivel de agua va a estar acá. ¿Qué pasa si es que nuestra presa se comienza a asentar? Esta presa se va a comenzar a asentar y esta altura o esta profundidad de asentamiento va a hacer que la presa, la corona también baje, ¿no? Entonces, esta presa va a bajar. Por lo tanto, el resguardo va a ser menor porque el nivel de agua va a seguir ahí. Entonces, si es que no tenemos esta consideración, puede ser que se asiente tanto que el nivel del agua quede por encima y se desborde y con ello se produzca la falla. Y también el deslizamiento de laderas. Un gran ejemplo es el desastre de la presa de Bayón, que ahora lo vamos a ver. Lo vi en un video y me pareció muy interesante y quise compartirlo con ustedes. Pero para hacer un resumen de esto, eh, toma en cuenta, por ejemplo, tenemos acá la ladera, tenemos la presa y tenemos el nivel de agua. ¿Qué pasa si es que, a ver, de este color, si es que va a haber una falla tal vez y todo esto se desliza? Va a ser un volumen extra que va a caer sobre, sobre el nivel de agua y va a hacer que el nivel de agua se eleve. Y si es que este volumen es muy alto, va a hacer que se eleve tanto que va a generar un desbordamiento. Eh, Esto va a ser lo que vamos a ver en el siguiente video. Le voy a dar play. De 2.000 muertos. Se trata del desastre de la presa Bayant. En el año 1948, el gobierno italiano decidió construir una presa masiva sin precedentes para ahorrar materiales. La presa se ubicó en el punto más estrecho de un desfiladero. La estructura principal de la presa fue diseñada con un arco en forma de concha, que debía soportar una enorme presión estática. La altura original de diseño de la presa era de 150 metros, pero finalmente fue construida a 260 metros, convirtiéndose en la presa más grande de su tiempo. En febrero de 1960, la presa Bayant comenzó a almacenar agua. Cuando el nivel del agua alcanzó 170 metros, los ingenieros notaron la aparición de grietas en la ladera de una de las montañas. Las grietas descendían a una velocidad de 3,5 centímetros por día. En ese momento, un deslizamiento de tierra podía ocurrir en cualquier momento. Los expertos creían que controlar el nivel del agua podría ralentizar el deslizamiento, permitiendo que la enorme montaña se deslizara lentamente hacia el embalse y evitando la formación de una ola masiva. Por lo tanto, ajustaron continuamente el nivel del agua, agregando y liberando agua de la presa. Sin embargo, el 9 de octubre de 1963, la velocidad del deslizamiento aumentó repentinamente a 20 centímetros. A las 10:38 de la noche, un observador notó el deslizamiento. En solo 45 segundos, 250 millones de metros cúbicos de tierra y rocas se precipitaron al embalse a una velocidad de 25 metros por segundo. La ola masiva destruyó instantáneamente las aldeas en la orilla opuesta. La ola de agua que superó la presa alcanzó una altura de 250 metros en cuestión de minutos. La ola arrasó el valle de Longarón. Después del desastre, el embalse quedó casi completamente lleno de tierra, pero el cuerpo principal de la presa solo sufrió daños menores. Hasta el día de hoy, los visitantes aún pueden recorrer la presa y ser testigos de los restos del sitio del desastre. Como pudieron observar, este
desastre de la presa Bayón fue dado debido a que no se tuvo en consideración el volumen tal vez probable que pudiese surgir a partir de un deslizamiento de la ladera, ¿no? Eh, este desastre causó muchos muertos, muchas pérdidas, y si es que son un poco más curiosos, pueden ver con Google Earth cómo se encuentra actualmente esa zona, ¿no? Van a ver que ahí se encuentra la presa o, bueno, la presa y aguas abajo toda una ciudad conformada. Se puede recorrer por esa zona mediante el Google Earth. Es un dato para tenerlo en cuenta. Ahora que ya hemos hablado de qué es una presa, de los tipos de presas, de cuándo escoger cada tipo de presa y de la importancia del resguardo, vamos a hablar un poco de los fallos más habituales que se tienen sobre las presas, que como les comenté anteriormente son básicamente tres, pero antes de hablar de los fallos, tenemos que hablar del modo de falla. Este modo de falla, bueno, fue extraído de un boletín de la ICOL 2022, donde habla del modo de falla y menciona que es la forma o el medio por el que se produce un fallo. Este término hace referencia a la pérdida de función, es decir, la pérdida de función de la estructura de la presa, la cual pierde su capacidad para funcionar según lo previsto. Este modo de falla va a requerir de que un evento lo inicie, ¿no? Tal vez un terremoto, una inundación o otro evento. Y este evento va a conducir al mecanismo de falla y finalmente al fallo del sistema, con el cual se va a tener la pérdida de la función. Entre los fallos más habituales se tiene el sobrevertido, los fallos en la cimentación y la erosión interna. Con respecto al sobrevertido, ocurre cuando el nivel del agua en el embalse supera la altura máxima de la presa, lo que provoca que el agua fluya por encima de la estructura no diseñada para resistir este tipo de carga hidráulica. Ya hemos visto el desastre de la presa Bayón, que es un desastre por sobrevertido. Ahora, defectos o fallos en la cimentación. La cimentación de una presa debe ser capaz de soportar las cargas estáticas y dinámicas generadas por el agua embalsada. Los defectos en la cimentación pueden incluir asentamientos diferenciales. Como ya les mencioné, este asentamiento puede hacernos perder el resguardo o el borde libre, lo cual va a dar paso a un fallo por sobrevertido. O la permeabilidad excesiva, que va a realizar o va a permitir un fallo de la cimentación también, o alguna debilidad geológica. El tercer tipo de fallo más habitual es la erosión interna. La erosión interna es un proceso gradual y peligroso causado por las filtraciones no controladas a través del cuerpo de la presa o su cimentación. A través del cuerpo de la presa hablamos un poco más de las presas de materiales sueltos. Eh, Esta erosión interna es más conocida por el piping. Ahora, vamos a comentar un poco sobre el fallo de una presa que hace referencia a la presa de Teton en Estados Unidos en 1976. Esta presa fue o se finalizó la construcción en 1975, o sea, un año antes del fallo, ¿no? Y esta presa se construyó sobre el río Teton, eh, sobre la cuenca del río Snake en Idaho.
Esta presa falló el 5 de junio de 1976 y inundó las ciudades de Sugar y Rexburg. Eh, Al momento del fallo, el embalse estaba 1 metro por debajo del vertedero, o sea, había un borde libre. Sin embargo, como pueden ver, el fallo de la presa aquí o las imágenes que hacen referencia a unas filtraciones, ¿no? Las causas que se identificaron fue filtraciones detectadas el 3 de junio, pero no fueron consideradas causas de alarma. Se dan cuenta que 2 días antes del fallo detectaron esas filtraciones, pero no le tomaron mucha importancia. A veces eso suele pasar. eh, y al no tomarle mucha importancia a algún defecto, tal vez por las consecuencias que puede traer, eh, suceden estas catástrofes, ¿no? Algo muy similar fue lo que sucedió en Chernobyl, ¿no? Si pudieron ver un poco sobre esos fallos donde quisieron esconder el problema y este problema se fue extendiendo más y más. Algo similar en diferente escala y en diferente entorno sucedió en Teton, ¿no? El 3 de junio se hallaron filtraciones sobre el cuerpo de la presa y el 5 de junio se encontraron filtraciones más severas en ambos estribos y lo cual causó el colapso. La consecuencia son 14 vidas y costes estimados en $1 billón, ¿no? Sabemos que mató a 14 personas, pero también eh, destruyó zonas de cultivo, casas, y entre estos, entre estas pérdidas el costo fue aproximado de $1 billón. Como les mencioné, se tuvieron graves daños a fincas y pueblos aguas abajo. El fallo de esta presa marcó el inicio de un enfoque moderno en la evaluación de riesgos en Estados Unidos. Se crearon grupos de trabajo por organismos como la USBR, la USACE, la FEMA, el FEC, y también universidades como la de Maryland, Michigan, Utah o Stanford. Todos estos crearon grupos de trabajo para tomar en cuenta la seguridad de presas. Esta seguridad de presas es muy importante y va a depender de cada presa el tipo de seguridad que se le va a adoptar, ¿no? Ahora, finalmente, vamos a hablar un poco sobre las brechas. Ya hemos hablado sobre los fallos, pero estos fallos causan inicialmente una brecha. Entonces, o primero nos preguntamos, ¿qué es una brecha? Una brecha es la abertura que se forma en la presa en el proceso de falla, en el proceso de falla de una presa. Predecir la forma de fallo o la forma de la brecha va a ser un poco complejo. Como sabemos, la brecha es la abertura, ¿no? En la que se forma en la presa. Pero predecir esta forma es compleja, pero nosotros podemos hacer simplificaciones, ya que sabemos que al final eh, la hidráulica tiene muchas simplificaciones, las cuales se adecúan muy bien a la realidad. Eh, una de ellas, para las brechas, es considerar una abertura trapezoidal o rectangular. Ya vamos a ver en el curso cómo se hallan las dimensiones de estas brechas, con qué formulaciones. Hay muchos investigadores que han realizado diferentes ensayos para diferentes tipos de presa en diferentes años y a partir de ello han llegado a diferentes formulaciones. En principio, la condición más crítica para una brecha es considerar la falla desde la corona hasta el pie de la presa, ¿no?
ya que se va a vertir todo el agua que se encuentra embalsada. Bueno, este ha sido el webinar de hoy. Espero que les haya resultado interesante. Hemos visto qué es una presa, sabemos qué es una presa ahora. También hemos visto cuáles son los tipos de presa. Ya podemos lograr identificar y saber tal vez lo principal para poder escoger una presa. Todo esto se va a detallar de una forma más precisa, tal vez y más profunda en el curso. Eh, Asimismo, hemos hablado un poco del resguardo. Se va a hablar un poco más sobre los tipos de cálculo que se hacen para calcular estos resguardos, porque todo está en función a cálculos. Entonces, se va a hablar un poco de ello también y se va a dar la bibliografía para que, si es que quieren calcularlo, lo puedan hacer. Se ha hablado de los modos de falla, de los tipos de fallo más habituales, que son tres: el sobrevertido, los fallos en la cimentación y la erosión interna. Y se han dado algunos ejemplos, ¿no?, de fallos. Uno es el fallo de la presa Bayón, que fue por sobrevertido, por un deslizamiento de ladera. Otro es el fallo de la presa de Teton, que fue por piping, por unas filtraciones severas. Y finalmente hemos hablado un poco sobre las brechas, ¿no? Eh, Espero que les haya parecido interesante este webinar y nos vemos en el curso. A ver, muchas gracias. Bien, excelente, ingeniero. Muchas gracias por el webinar del día de hoy. Bien, estimados, por el chat del Zoom hemos compartido un enlace para que puedan registrarse y así participar del sorteo que vamos a llevar a cabo en unos minutos. Vamos a dar un par de minutos más para que logren registrarse aquellos que aún no lo han hecho. Voy a volver a enviar el mensaje para que lo puedan visualizar por el chat del Zoom. Vamos a realizar el sorteo de 5 semibecas para nuestro curso especializado Análisis de rotura de presas de agua con GECRAS más IBER. El curso estará dando inicio este 8 de febrero, sábado 8 de febrero, y los días en los que se van a dictar las clases van a ser los días sábados de 4 a 6 de la tarde y los domingos de 10 a 12 del mediodía. El docente a cargo del curso será el ingeniero Luis Vilches, quien ha llevado a cabo el webinar del día de hoy. Bien, correcto, estimados. Entonces vamos a verificar que hayan llenado por aquí sus datos. Vamos a ocultar por aquí algunos datos por seguridad. Aquí pueden visualizar sus nombres. Vamos a ordenarlo para que puedan también ustedes ver que se hayan registrado correctamente. Vamos a ponerlo en orden todos sus datos. No se está compartiendo, creo. A ver, voy a volver a compartir pantalla. Bien, ahí pueden visualizar sus datos. De todos los que se han registrado hasta el momento, se ha ordenado por orden alfabético. Vamos a dar un minuto más para que logren registrarse aquellos que aún no lo han hecho. De igual forma, por acá tenemos el registro de los que han participado mediante Facebook. Bien, como les mencionaba, vamos a llevar a cabo el sorteo para 5 semibecas, 5 ganadores que se van a llevar
una semibeca para nuestro curso especializado Análisis de rotura de presas de agua con HEC-RAS más IBER. El curso estará dando inicio este 8 de febrero, sábado 8 de febrero, y los días en los que se dictarán las clases serán los días sábados de 4 a 6 de la tarde y domingos de 10 a 12 del mediodía. Bien, estimados, entonces continuamos. Bien, estimados, entonces continuamos. Vamos a verificar entonces todos los datos para poder proceder ya al registro. Vamos a ver. Bien, entonces creo que ya están todos. Vamos a actualizar una vez más por si acaso hay algún inscrito nuevo. Ahí pueden ustedes visualizar de igual forma que sus nombres estén en la lista. Bien, entonces vamos a dar inicio. Vamos a unir por acá sus nombres de una forma rapidita para colocar sus nombres en la página de sorteos. Sí, vamos a ver, aquí están todos sus nombres completos, nombres y apellidos ordenados. Bien, vamos a proceder entonces a copiar. Uy, acá hay un inscrito nuevo, un participante nuevo. Bien. Bien, son las 9:02 de la noche. Hasta aquí vamos a llegar con el registro de respuestas. ¿Se puede cerrar? Me parece que no. Bien, no hay problema. Entonces, por aquí continuamos. Vamos a copiar y pegar entonces sus datos. Bien, vamos a utilizar esta página de ruleta de sorteitos. Vamos también a considerar a los participantes que han estado dentro de la página de Facebook visualizando el webinar de esta noche. Vamos de igual forma a unir sus nombres y apellidos. Ahí. Acá es C. Aquí está D. Bien. Vamos a considerar a estos tres participantes de igual forma. Bien. A ver, ¿hasta dónde nos quedamos? Hasta Rosa. ¿No? Sí, ok. Entonces ya están todos. Hasta Rosa nos hemos quedado en el registro. Uy, acá hay unita más. Vamos a considerarla. Se registró justo a tiempo. Vamos a agregar por acá a Noemi y iniciamos con el sorteo. Bien, estimados, vamos a dar inicio al sorteo. Mucha suerte a todos. Son 5 semibecas las que vamos a sacar, es decir, 5 ganadores esta noche. Bien, vamos por el primer ganador. Vamos a dar vuelta a la ruleta. Vamos por el primer ganador. Mucha suerte a todos. Vamos por el primer ganador de la primera semibeca. Bien, felicitaciones, José Luis Díaz Terrones. Eres el primer ganador de la semibeca para nuestro curso especializado Análisis de rotura de presas con HEC-RAS más IBER. Vamos a anotar por acá tu nombre. Bien, vamos con el segundo ganador. En caso vuelva a salir el participante José Luis, volvemos a girar la ruleta para darle la oportunidad a otro de los participantes que han estado presentes el día de hoy. Bien, vamos por el segundo ganador. Vamos por la segunda semibeca de nuestro curso especializado. Bien, vamos por el segundo ganador.
Bien, felicitaciones Janina Nicole, eres la segunda ganadora de las semibecas de esta noche. De igual forma vamos a poner por acá tu nombre y el día de mañana nos estaremos contactando con los 5 ganadores en el transcurso del día para darle mayor detalle de su premio. Bien, vamos por el tercer ganador, la tercera semibeca que se va el día de hoy para nuestro curso Análisis de rotura de presas con GECRAS más IBER. Bien, vamos por el tercer ganador. Felicitaciones, Jesús Eduardo, eres el tercer ganador, te llevas la tercera semibeca para el curso especializado. Vamos a anotar tu nombre de igual forma por acá. Bien, vamos por la penúltima semibeca, el penúltimo ganador. Felicitaciones. Bien, vamos por los otros 2 faltantes. Bien, felicitaciones, Jan Peter, eres el cuarto ganador de las semibecas. Vamos por el último ganador entonces. Vamos por la quinta semibeca. Mucha suerte a todos, estimados. Vamos a dar vuelta el tiempo. Se va la última semibeca de esta noche para el curso especializado Análisis de rotura de presas con GECRAS más IBER. Inicia este 8 de febrero. Bien, felicitaciones, Cristian. Eres el quinto y último ganador de las semibecas de esta noche. El día de mañana, en el transcurso del día, nos estaremos contactando con los 5 ganadores, estimados. Muchas gracias, ingeniero, nuevamente por la ponencia del día de hoy y a todos ustedes por haber estado presentes en el evento del día de hoy, esta noche. Los esperamos en nuestros siguientes webinars que están ya próximos a realizarse también y en los cursos que ya están muy cerca de iniciar. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Los esperamos en otra oportunidad. Bye, bye.